muy bien. Vamos a seguir con trazos de un trabajo compartido. Nos va a hablar una colega y amiga de mucho tiempo, Marilén Bettini. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a la escuela y a los compañeros que formaron parte del cártel en el que participé por primera vez, porque no siendo miembro de la escuela me dieron esa posibilidad. Por lo tanto, fue no solamente inaugural para mí, sino que entiendo también para la escuela. Bien, trazos de un trabajo compartido. Hace pocos meses atrás me invitaron a dar una clase sobre el suicidio y los intentos de suicidio. Esto en el marco de un posgrado. Consultada acerca de cómo quería ser presentada, respondí con 3 títulos, que según entendía me avalaban en ese ámbito académico. Pasados unos días, y previo al encuentro, me sorprendo al registrar que ninguno de ellos decía nada acerca de mi experiencia como analista, del lugar en el cual leo e intervengo a la hora del encuentro con lo real de la clínica. Una vez más, caigo en la cuenta de que no existe título que pueda esgrimir que garantice un saber hacer, y corrido el velo del engaño, una vez más caigo. El saber del analista está en las antípodas de la acumulación de especializaciones. Se trata en cambio de la especificidad de un movimiento inaugural que consiste en dar lugar al sujeto del inconsciente. Y eso se logra si el campo es propicio, es decir, si el analista, a punto de partida del reconocimiento de su deseo como tal, se ofrece para semblantear al objeto A en la escena transferencial. El deseo del analista, su peculiar función en la conceptualización de Lacan, fue la vía de interrogación que me interpeló en un tiempo final de mi análisis. Y esto condujo a querer participar en el cártel La Dirección de la Cura y los principios de su poder. No fue azaroso que las puertas que tocara fueran las de la escuela freudiana, puesto que con ella he estado en transferencia por más de 20 años. Sin embargo, el deseo de integrar un dispositivo de cártel es de otro orden, y por ello lo retomaré un poco más adelante. Abierta la puerta y acompañada, en el cártel comienza para mí un trabajo en común de lectura singular sobre la dirección de la cura. Trabajo sostenido entre 4 con una periodicidad mensual durante poco más de 2 años. La Lacano de Río, acontecida durante el primer año de estos encuentros, me dio la oportunidad de producir un primer escrito en el que el lugar del analista en la dirección de la cura ocupó un lugar central, siendo desplegado e interrogado a partir de la experiencia clínica. Mis primeros trazos en el cártel, segundos en relación a lo que me condujeron a él en ese final de análisis, los comparto hoy con una breve reseña de ese escrito, y pido disculpas a los que me han escuchado en la Lacano. Se trata del análisis de una niña de 4 años, a la que llamé Andrea, realizado durante casi 2 años, nuevamente el 2, hasta el momento de su mudanza en el que se interrumpió. Andrea estaba imposibilitada de hacer lazo con los otros niños y su maestra. Ella deambulaba por el salón agarrando de vez en cuando objetos que parecía nombrar en un lenguaje inentendible, plagado de repeticiones y exclamaciones. Prácticamente no lograba detenerse a jugar ni mirar a quienes la rodeaban, ni siquiera cuando le dirigían la palabra. Si un niño la golpeaba o se caía, no acusaba registro. Llevado adelante en el contexto de un servicio de salud y con una demanda inicial de intervención proveniente de una institución educativa, voy a señalar 3 tiempos en el trabajo leídos a posteriori al momento del escrito. Brevemente voy a hacer referencia a cada uno de estos tiempos, que poseen cierta cronología, pero cuyo fundamento se encuentra en una relación lógica
desplegada entre las intervenciones del analista y los tiempos instituyentes de estructuración del sujeto. Primer tiempo del trabajo: dar un lugar a lo imposible, a lo real, en nuestro caso al real que el niño introduce, a lo que no camina, que se pone en cruz, pero también al otro real, a ese que es encarnado por las figuras parentales u otros. Esto implica habilitar la escena transferencial, hacer de soporte, negarse al goce de ejercer un poder. En este primer tiempo, darle lugar a lo real involucró intervenir consintiendo al despliegue discursivo de la madre, plagado inicialmente de enojosas reivindicaciones hacia el jardín de infantes, el padre ausente y los técnicos que habían diagnosticado a la niña con trastorno del espectro autista. Fue entonces por la vía de darle un lugar a su decir que comenzó a instalarse la transferencia. De su mano, una de las primeras intervenciones fue dejar en suspenso el diagnóstico inicial y su indicación inmediata de pase a psiquiatra infantil. Por este sesgo se comenzó a abrir un espacio de interrogación, erigiéndose el sujeto supuesto al saber. Esa suposición de saber permitió a la madre un viraje con respecto a la primera consulta, en la que había llegado obligada por el jardín de infantes, abriéndose el camino al trabajo analítico. Durante este primer tiempo, las intervenciones operaron en torno a generar un doble movimiento dirigido. Por un lado a ella, para que dejara de hablar por la niña, de responder con su pretendido saber, frente a eso ininteligible, y por otro directamente a Andrea, oficiando en acto un corte frente al puro goce de moverse, sin pausa, nombrándola, llamándola, buscando su mirada, introduciendo un no te entiendo. Un movimiento tendiente a interrumpir su atención sin pausa, continua, casi indiferenciada, con un alternado llamado de atención, intentando favorecer cierto enlace pulsional. Apoyada en el amor por Andrea, su madre en transferencia fue logrando limitar ese goce inicial desanudado. En cada encuentro daba cuenta de los avances, como le gustaba llamarlos. Ahora podía generar alguna pausa entre los pedidos de su hija y su respuesta. Ya no dejaba a la niña largas horas frente al televisor o con el celular, ni arremetía para cerrar anticipadamente un intento de demanda de Andrea. Paso a paso se fue abriendo otro tiempo, a partir de la presencia de un otro real consistente, encarnado en la madre, y la analista fueron tomando cuerpo las primeras escenas lúdicas. Segundo tiempo, el armado de la escena lúdica. En el caso de Andrea, las necesidades eran plenas y rápidamente satisfechas, dándole muy poco margen para ser modificadas por la demanda y el deseo. Intervenir con su madre en la línea de que pudiera sustraerse un poco y sostener cierto tiempo de espera entre esos intentos de Andrea de formular una demanda, permitió que poco a poco la niña comenzara a introducir pequeños momentos lúdicos. En este tiempo, Andrea, habilitada por cierto vaciamiento del goce del otro, comenzó a desplegar el registro de la demanda que pudo operar al consumarse un poco la pérdida del objeto. Este segundo tiempo, podríamos decir, se centró en el cuerpo, en hacer juego con el objeto, en salir lentamente del enquistamiento. En la tercera, Lacan nos dice que el cuerpo se introduce en la economía del goce por la imagen del cuerpo. La relación del hombre con su cuerpo es imaginaria. Sabemos con la conceptualización del estadio del espejo el lugar clave que le dio al reconocimiento del propio cuerpo a partir de la existencia de otros indispensables para el sujeto que también portan un cuerpo. Pero también sabemos que para que haya un cuerpo unificado no alcanza con la imagen del otro.
es necesario que el significante introduzca el uno, el lenguaje, cuerpo incorporal, que da cuerpo en tanto negativiza lo viviente. Es interesante recordar que en su conferencia en Ginebra sobre el síntoma, interpelado sobre qué hace que un niño pueda escuchar, Lacan destaca que escuchar forma parte de la palabra. Entonces se trató allí, donde las palabras parecían extranjeras, inentendibles, de escuchar sus articulaciones, leer puntos de extravíos y fijeza en el discurso materno. En este sentido, las intervenciones dirigidas inicialmente en una doble dirección ya mencionada, es decir, hacia la madre y hacia la hija, apuntaron al descongelamiento de Andrea de la posición de objeto del goce materno, dando paso a una mínima reorientación de las voces. En la escena transferencial, la incipiente renuncia de la madre al goce de manipular el cuerpo de su hija posibilitó la apertura al juego del sujeto. Tercer tiempo, la función nominante. En dos notas sobre el niño, Lacan nos dice que cuando la función de mediación del padre no se produce, el niño queda expuesto a todas las capturas fantasmáticas. Se convierte en el objeto de la madre y su única función es entonces revelar la verdad de este objeto. El niño realiza la presencia de lo que Lacan designa como el objeto A en el fantasma. La función de la nominación, encarnada por el padre, no se limita al ordenamiento significante, sino que enlaza lo real, le da un lugar y preserva al hijo de quedar a merced del otro mayúscula. Sin embargo, sabemos que el efecto del nombre del padre, que está en el origen de ese otro, es a su vez una función necesaria, pero también contingente. En esta línea, considero que la función nominante fue encarnada en cierta medida en las intervenciones del analista, permitiendo la aparición de un mínimo ordenamiento que promovió en ella un corrimiento de su posición alienante inicial y con esto la toma de la palabra. Hasta acá llega la lectura del fragmento clínico realizado en el tiempo inicial de ese trabajo en el cártel. Entiendo que la dirección de la cura, que el analista se ofrece testimoniar, dejándose tomar como objeto de demanda de causa del deseo, estará asignada por esos tiempos lógicos del sujeto y avatares que se presenten en la travesía. Algunos insalvables, como la mudanza en este caso. La dirección siempre apuntará al sujeto de la estructura, aun cuando en este tramo de análisis, por tratarse de una niña, las intervenciones se hayan dirigido a ella y a la madre. Transitado otro año y con la llegada de la disolución del cártel, paso ahora a ubicar un cuarto tiempo, al que llamaré el, entre paréntesis, lugar de la escritura. Lacan también en la tercera nos dice que un psicoanalista sabe que el pensamiento es aberrante por naturaleza, lo cual no le impide ser responsable de un discurso que suelda al analizante, no con el analista, sino con la pareja analizante-analista. Y entre ellos, tal como nos enseñó en el momento de concluir, solo se intercambian algunas letras. Ahora, que el analista en la dirección de la cura lea la letra, esa que en el discurso del analizante es litoral entre saber y goce y efecto del inconsciente que la comanda, no agota la cuestión del acto de la escritura del analista, como parte de la formación del mismo. Entonces, si bien ni en lo que dice el analizante ni en lo que dice el analista hay otra cosa que escritura, sin embargo, el acto de escribir del analista, el intento de delimitar algo del orden de lo real de su clínica para su transmisión, involucra un cierto pasaje. Un pasaje que no es sin costo y que va a su cuenta y riesgo. Al final del análisis, en ese cambio de posición subjetiva, que implicaría el pasaje de analizante a analista, devenir analista no es serlo. Extravío este, en el que incurrieron los didactas de la IPA y que en el escrito que nos convocó,
la dirección de la cura y los principios de su poder, llevó a Lacan a poner, como decía él, al analista en el banquillo, para observar que está tanto menos seguro en su acción, cuanto que en ella está más interesado en su ser. Cuestión que en ese texto, a continuación despliega, al proponer que el analista también paga con palabras, paga con su persona, prestándose a ser soporte de la transferencia, es decir, paga con renuncias al goce. Esto es lo que a mi entender encontramos al término del análisis formalizado en la escritura caída del objeto A de plus de gozar o de goce a causa del deseo. Pasaje de estatuto del objeto A, que conlleva un nuevo encuentro con las pulsiones. Este punto me relanza al inicio de este trabajo. Y por qué no decir también al del propio análisis personal. Ahí, al lugar de la demanda del otro, en este caso, formulada en el ¿cómo querés ser presentada? Y la respuesta dada con los 3 títulos, que sostiene la pretensión de saber y con esta la ilusión de colmar las expectativas. Una vez más, la trampa de lo imaginario. Pero como el tiempo de análisis ya no es el del inicio, sino el del final, pronto leo el tropiezo en la figura de la sorpresa, que da lugar a la caída. Una vez más. No existe título que dé cuenta del saber hacer del analista, y mucho menos del deseo del analista. Podría decir entonces, ¿deseo advertido, pero no asegurado? Interpelada al respecto, se me ocurrió, si así como Freud y Lacan nos enseñaron que se trata de reinventar el psicoanálisis, con cada analizante y en cada sesión, ¿no se tratará también para el deseo del analista de relanzarlo una y otra vez? Lo que me condujo a su vez a otra pregunta: ¿en qué situaciones y lugares? Inmersa en estos trazos me encontraba cuando di con un texto de Alba Flessler referido a la escritura del analista, en el que plantea justamente que, contrariamente a lo que ocurre con la práctica del análisis, que suele comenzar con la obtención del título universitario, la formación del analista habrá de realizarse cada vez que caiga el título universitario, proponiendo la necesariedad en los espacios de formación de recrear el deseo del analista, despertarlo cada vez que se adormezca y localizar los obstáculos que impiden sostener su función. Si el análisis es terminable, en la medida que dé lugar a que se produzca en los tiempos lógicos del sujeto en transferencia una reorganización distinta al goce, que podremos conceptualizar, y no me voy a detener en esto, pero podremos conceptualizar con la caída, ¿no?, del sujeto supuesto del saber, el atravesamiento del fantasma y el síntoma. Sonaba, ¿no?, tal vez el síntoma. La formación del analista, en cambio, no es terminable. Se sostiene la operancia del deseo del analista, ligado a su vez a sus posibles errancias, que, como nos recuerda Isidoro Beck, en la teoría lacaniana quiere decir encuentro y desencuentro con lo real. En esta línea entiendo que el cártel, en tanto espacio de formación de analistas, es un lugar privilegiado en el que el acento no está en la búsqueda de saber, sino en la apertura de cada uno de sus integrantes a la falta de saber o el saber. Por las características inherentes a su creación, convoca a la producción escrita de cada uno de ellos a cuenta propia. En 1964, en el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, Lacan, refiriéndose al cártel, hablaba de una elaboración constante, del compromiso con una tarea a cuyos miembros nada les sería ahorrado. A lo largo de estos 2 años, y al momento de dar por finalizado el cártel, entiendo que efectivamente nada se nos fue ahorrado. Las pruebas están dadas a leer en la escritura producida por cada uno de nosotros, que pone en juego la relación con los tiempos propios del trabajo y también con la propia autorización para transmitir la experiencia.
Entiendo también que en esta escritura se realiza un doble movimiento que involucra cierto pasaje de lo privado a lo público, o sea, de lo privado acontecido entre los integrantes del cártel, ¿no?, a lo público, y del lugar de autor que en sus letras, motivado por la falta de saber, busca apresar, delimitar algo de lo que en su experiencia se le presenta como obstáculo, a su caída, al momento de desprenderse del escrito, de hacerlo circular, de darlo a leer. Estos pasajes, como dijimos, o como dije anteriormente, no son sin pérdida de goce. Asimismo, en esta integración a mi primer cártel, quiero destacar, para concluir, por ahora, un punto que en el transcurso de mi experiencia, siguiendo a mi compañera Lucía, podría decir a Precut se constituyó en un hito. Me refiero a la función del +1, planteada por Lacan como función necesaria para velar por los efectos de la empresa y provocar su elaboración. Pudiendo ser cualquiera, dice Lacan, deberá ser alguien. En nuestro caso, al momento de convocar a alguien para dicha función, por razones que son ajenas al grupo y que competen solo a quien se le invitó, no contamos con su presencia. Sin embargo, su falta tuvo efectos en la estructura del cartel, haciéndola consistente a partir de la interrogación y relanzando la transferencia de trabajo y el deseo de continuar en la tarea de una posible escritura en común y singular que nos permitió arribar a este final. Hasta acá llegamos. Bueno, muy bien. Abrimos el espacio de intervenciones, preguntas. Eso sí tiene que estar a nivel del trabajo. No pongas esa presión a mí, ¿eh? Marinel, me gustó mucho tu trabajo. Me interesó mucho la manera que articulaste un trabajo de cártel con un trabajo clínico, que me parece, más allá de la temática que tenía el cártel, me parece que quedó muy bien articulado, porque el cártel permite eso, justamente, permite pensar y repensar la clínica, si no, no tiene sentido, sería solamente un ejercicio teórico. Y capaz que por ahí va la pregunta, pero yo ya adelanto algo, que para mí fue una sorpresa grata la manera en que encontré en tus palabras, no siendo tú miembro de la escuela, el atravesamiento de la escuela en tu producción. Entonces me gustaría que dijeras algo al respecto. Ok. Si podés, si querés. Sí, no, sí, porque además te agradezco porque le di obviamente muchas vueltas, como nos suele ocurrir, ¿no? En la escritura. Alba Flesler también decía algo que me sentía identificada, en el punto de que siempre el costo está, ¿no? Eso corre por mi cuenta, pero esta sensación de, esa cosa de nunca alcanzar lo escrito, ¿verdad? Y el decir también, a poder transmitir, ¿no? Lo que uno pretende. Entonces, al final del trabajo, justamente me parecía que si bien yo nombro la dimensión de la transferencia hace más de 20 años, porque efectivamente he pasado por esta escuela en muchas instancias y en un tiempo de mi arranque, mi formación, ¿no? Con cierta permanencia, nunca hice la solicitud de ingreso. Y por supuesto que también me cuestionaba por qué la necesariedad, porque yo no puedo decirlo de otra manera, para mí volver a la escuela y bajo esta posibilidad de trabajar en un cártel, decían, no estaba eligiendo cualquier manera, ¿no?, de hacer, se me impuso a partir de mi final de análisis. Y tiene que ver con el lazo con el otro, o sea, si lo pudiera resumir, te diría, arranqué mis primeros pasos en la escuela de una manera en relación a
la relación al saber, ¿sí? Y entonces la transferencia esto del otro, ¿no? O sea, un saber que me transmitan, que me digan, a poder plantearme que es con otros que puedo reinventar el psicoanálisis, pero también relanzar esta cuestión del deseo, que si no es autista, o sea, uno termina, ¿no? Ya no en deseo, sino en goce, y autista solo. Y bueno, y viene un poco por ahí, en esto de, justamente, en la caída que yo transmito, que también eso, uno cuando termina el análisis sigue trabajando, algo que es del orden de lo dicho constantemente, pero después hay que atravesarlo, ¿no? Entonces, si bien ya estar advertida de la caída de tu imaginario como completud, ¿no? Como ilusión, no igual no me preservó de caer en la trampa en un momento. Y esto que yo llamo, bueno, la caída. Y me parece que el trabajo de escuela permite poner todo el tiempo, al menos en movimiento, a mi entender, esta dimensión del imaginario acotado, ¿no? En lugar del otro, pero ya el otro que ya es circular, con otros. No sé si te contesté, pero va por ahí. No, está bien, porque justamente el trabajo, lo que escuchaba un poco de eso y me hacía pensar justamente en lo que implica de algún modo, o una de las cosas que implica el pertenecer a una escuela, el pedir una admisión en una escuela y el trabajar en una escuela con otros. Bueno, puedo dar un paso más, que me ayudaron mis compañeros de cártel y que también, claro, no me lo voy a ahorrar, y que también lo descubrí en esto de las caídas que decía, ¿no? Ni siquiera se me ocurrió pedir, si bien estaba toda esta cuestión de la transferencia con la escuela, pedir el ingreso, ¿no? Como miembro. Y eso también tenía que ver con la cuestión del imaginario, porque me parecía que se me iba a exigir cierta manera, yo digo banco, cierta manera de cierto grado de compromiso, ¿sí? Con el trabajo de escuela, que no me sentía en los tiempos, ¿no? Y fue interesante porque caigo en esto, cuando hablando con mis compañeros de cártel, el último día de nuestra reunión, algo de esto se me cuestiona, ¿no? Surge. Y ahí me pesco, pero ¿cómo? Estoy acá en relación, ¿no? A la falta de saber esto y al deseo de trabajar con otros, y se me ponía una figura bajo el nombre escuela, se me ponía una figura finalmente subyóica, por hacerlo de alguna manera, por ahí. Sí, que a veces me parece que termina cubriendo una cosa que tiene que ver, creo yo, y según lo que escuché, con que implica pedir una admisión en una escuela o participar en una escuela con otros de psicoanálisis, implica también una renuncia. Vos hablaste de las renuncias. Y creo que una de las renuncias que implica es justamente a un goce sin límite. A un goce que uno no permite que el otro limite. Y creo que justamente esos límites son los que uno encuentra en la escuela. Marilén, quería agradecerte mucho por el trabajo, me gustó mucho el punto de enunciación y me gustó mucho lo jugado de tu trabajo, que me parece que si bien habla de cosas personales en esto que nombrás, a la vez tiene mucho que ver con la formación y con la transmisión del psicoanálisis, y bueno, deja caer unos cuantos imaginarios en relación justamente a lo que es un dispositivo de entrada a una escuela, de por qué entrar a una escuela, de lo que es la formación del analista. Me parece que quedó muy claro, ¿no? En tu trabajo, además de escucharte en Alacano, en la viñeta clínica, que me gustó mucho. Me parece que no es el mismo trabajo, aunque hayas hablado de lo mismo en una parte. Es otro trabajo, ¿no? Entonces pensaba también en esto de la escritura. Y bueno, lo que más habíamos estado con los compañeros de la comisión cuando organizamos la jornada, pensando en cómo presentar esto, bueno, de explicar a la gente que por ahí no está muy informada de qué es un cártel. Me parece que algo pusimos en la convocatoria, pero me gustaron mucho las palabras y lo que dijiste, porque permite justamente horadar y dejar caer algunos imaginarios en relación a la formación, que tiene que ver justamente con eso que dice Lacan, es autorizarse de sí mismo y ante algunos otros. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo simplemente te quería decir que me gustó mucho tu trabajo, me gustó porque diste cuenta de lo que es transitar por el trabajo de un cártel,
al menos en lo que se puede, como vos mismo decís, no se puede decir y escribir todo, pero lo que dijiste me gustó mucho en ese sentido y te lo quería agradecer. Gracias, Isabel. ¿No? Porque el que está acá no pasa una pregunta. Sí, digo.